Damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, él es constitucionalista. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Ollarte, hablando nuevamente sobre la violencia y el tema de las cárceles. La violencia reflejada en cifras que siguen incrementándose durante este último fin de semana, más allá de toques de queda y situaciones de estado de excepción que se han puesto en varias provincias del país y las cárceles, que muestran una enorme volatilidad. El traslado de un delincuente acaba de provocar un nuevo grave atentado con la muerte de dos reclusos y varios heridos. Su análisis de la situación. Mire, este tema de las cárceles no es ni mucho novedoso, es más bien recurrente. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es un agravamiento de un problema que ya es estructural. Nosotros tenemos, y desde hace muchos años, unas constituciones que nos dicen que el sistema penitenciario y que la pena privativa de libertad en general tiene por finalidad rehabilitar al sentenciado, al condenado. ¿Con qué fin? Reinsertarlos en la sociedad. Y a esos sentenciados hay que protegerles en sus derechos fundamentales. La condena es a pena privativa de libertad y no a otra cosa. Ahora, el sistema nuestro, con más o menos dinero, ha sido siempre similar y nos conduce relativamente a un mismo tema, el hacinamiento. Antiguamente los teníamos hacinados en nuestros antiguos mal llamados centros de rehabilitación social. Hoy día los tenemos en unos muy caros y hechos con unos buenos sobrecostos, centros de privación de libertad en La Tacunga, en Turi, etcétera, que se hicieron con la finalidad supuestamente de que el sistema fuese rehabilitatorio. Pero a la final estamos haciendo siempre lo mismo. Y yo le insisto, con más o menos plata, es decir, o con el penal García Moreno, o con el centro de privación de libertad en La Tacunga o en Turi, los privados de libertad en Ecuador siguen haciendo lo mismo de modo general, nada. Es decir, son personas a las cuales usted encierra, y no digo que tienen que estar libres por si acaso, no, han cometido delitos, han cometido infracciones, tienen que ser condenados y tienen que cumplir la pena, pero esa pena, insisto, tenía y tiene una graciosa finalidad en nuestras constituciones que es rehabilitar. ¿Usted puede cumplir acaso alguna rehabilitación con fines de reinserción en la sociedad con gente que se pasa viendo pasar el día? Con gente que además, cuando usted la ingresa en esos centros, lo que ven es prácticamente arriesgar, cuando no su integridad personal, incluso su vida, porque son gente que son afectadas por las bandas que se han formado dentro de los centros de privación de libertad. ¿Acaso esas gentes tienen una actividad plausible? Es decir, trabajan, estudian, no se entiende que ese debería ser el sistema rehabilitatorio. Es decir, la persona sufre una pena privativa de libertad de 3, 4, 5 o más años. ¿Y cómo sale? Sale igual a lo que ingresó o incluso Bueno, peor. habría una excepción allí. El señor Glass salió con dicen que dos maestrías. 2 maestrías, pero es que él vivía en una situación de privilegio. Es decir, él sí vivía y él estaba en una celda unipersonal. ¿Cuántos otros tienen celdas unipersonales? ¿Cuántos? Y luego incluso se pudo hacer tratamientos capilares, salió con unas libras de más, con arete. De hecho, como usted lo ha recordado, con 2 maestrías, ¿qué otra? Y 2 maestrías online, es decir, tenía a su disposición, para esto tiene que haber tenido a su disposición, obviamente, computadoras, internet, todas estas ventajas tecnológicas que le permitirían. Bueno, es que debería ser así con todos, ¿no? Es decir, todos los presos, todos los reclusos, todos los privados de libertad deberían tener la ocasión de culminar el colegio, la educación primaria y secundaria, lo que les falte, iniciar una carrera profesional. Vea, hay una persona que ha hecho maestría, 2, a falta de una, que además son costosas. ¿De dónde habrá sacado el dinero? Bueno, pero el sistema sigue siendo el mismo para el común. Entonces, al común usted lo echa en un, vea, yo no soy tolerante con el delito y con el delincuente en lo absoluto,
Pero si vamos a seguir echando gente a la molienda, pues bueno, el resultado es este. No tienes mejor cosa que hacer durante el día que volverte más criminal que antes. Vea, yo en la universidad hace más de 30 años nos decían, la universidad es la cárcel, es la escuela o la universidad del crimen. El recluso, el preso sale corregido y aumentado en el delito, porque esa persona tampoco va a ser bien recibida en la sociedad. Aquí nosotros hemos creído que con eliminar del récord policial las penas cumplidas, vea, el récord policial ecuatoriano es una mentira, porque no le dice a usted si la persona ha cumplido penas privativas de libertad. Entonces, como la sanción ya se ha cumplido, entonces hay que quitarle. Entonces, cuando usted ve una persona que no registra antecedentes, no sabe si en realidad los tiene o no. Pero hemos creído que la cosa comenzaba y terminaba en el famoso récord policial. No, no, si la cosa va mucho más allá. Es una persona que no está preparada para volver a la sociedad a ejercer con honestidad la forma de ganarse la vida. Porque además la forma de ganarse la vida es difícil y en la cárcel usted tiene unas personas en cambio que se enriquecen. Usted tiene gentes que en las cárceles se han convertido y hace harto rato ya, no solamente en la universidad o escuela del delito, sino que se ha convertido en centros de inteligencia criminal, en centros en los cuales desde adentro se organizan y se ordenan asesinatos, delitos y cosas por el estilo. ¿Cómo ha visto usted, doctor Ollarte, los últimos cambios que se han dado? Hubo cambios en 4 ministerios, entre ellos el Ministerio de Defensa, cambios en la cúpula militar, cambio en la Comandancia General de Policía y paralelamente esas medidas que se tomaron de estado de excepción y toque de queda en algunas zonas del país. A ver, dividamos las cosas, porque el tema de defensa nacional básicamente se refiere al rol de Fuerzas Armadas, que es resguardar la integridad territorial, la independencia y la soberanía del Estado ecuatoriano, la soberanía exterior del Estado ecuatoriano. Pero están los militares trabajando en 3 provincias del país en materia de seguridad. Por estado de excepción. Pero esas cuestiones no son normales, incluso hasta por la denominación, estado de excepción. Se entiende que no es la regla general, que no es una cuestión propia de un estado de normalidad. Un estado de normalidad que debería controlar el orden interno y la seguridad ciudadana y la seguridad pública es la Policía Nacional. Es decir, ese es el ente encargado de aquello. Y esa policía requiere también de apoyo. También requerimos de que los policías defiendan al ciudadano y no estén temerosos de las consecuencias que el policía sufre cuando hace uso del arma de servicio. Y por eso es que el ciudadano hoy día está absolutamente desprotegido. No te sirve de nada decretar un estado de excepción cuando son los policías y ahora los militares los que no van a poder hacer uso de las armas de servicio cuando tienen ni siquiera aquí, gracias a una ocurrencia de la Corte Constitucional, no tienes normatividad sobre uso progresivo de la fuerza. Además, el tal cacareado uso progresivo. No, el Estado cuando tiene que enfrentar delitos y cuestiones irregulares debe actuar con toda la fuerza posible. Naturalmente usted no le va a matar gratuitamente a nadie, pero esto de la fuerza del ejercicio progresivo de la fuerza es salir a buscar el empate, y usted ya sabe cuando sale a buscar el empate pierde, y a eso hemos acostumbrado hace harto tiempo a nuestra fuerza pública. No pueden salir a ganarle al delincuente, sino que tienen que salir a empatarle en el mejor de los casos, tienen que dejarle huir. Ya hemos visto cómo un policía que no deja huir a unos asaltantes armados lo condenan. ¿Por qué? Porque es que no le estaban disparando. Bueno, entonces hay que dejar que la gente se vaya, ¿no? Esto es lo que además lo que le meten a los chicos en las universidades ahora en la cabeza. Lo digo porque tengo una chica universitaria. Les meten eso en la cabeza. No, pero es que ya estaban huyendo. Entonces hay que huyan nomás para que le maten al siguiente. Así es la cosa en el Ecuador. Todas las ventajas son para los delincuentes. No es una cuestión ahí ya de la fuerza pública, sino de nuestra fiscalía y de nuestros jueces. Es una cuestión que esta gente tiene metida en la cabeza. Que al delincuente hay que tratarlo como que no fuera delincuente, como que esa es una actividad normal, como que ese es el legítimo ejercicio de una actividad económica, salir a asaltar, salir a matar, realizar sicariatos. Por eso es que en el Ecuador la vida es tan barata. Por eso es que usted ve cómo la gente la matan para robarle un dinero sacado del cajero automático, como vimos a este caballero en Ibarra hace un par de semanas, sacando dinero de un cajero automático. Usted un cajero automático saca $500 y por $500 te meten un balazo en la cabeza.
Qué bien, ¿ya? Entonces, la vida en el Ecuador no vale nada. Y los guardias, naturalmente, ¿qué hacen? Cerrar las puertas, cerrar las ventanas, será protegerse ellos mismos y la gente que está dentro, el otro muerto, muerto está. No se repele en el Ecuador al delincuente. La persona que repele al delincuente no existe en el Ecuador, parece la legítima defensa de terceros, eso no hay. Y a veces parece que tampoco hay la legítima defensa personal, tampoco, porque la Una, persona que utiliza la fuerza para repeler una agresión, primero se va preso. ¿Ya? Además, la gente hoy día en el Ecuador está desarmada, así es que los delincuentes tienen absolutamente todas las ventajas para ejercer su actividad. ¿Alguna expectativa le genera a usted, doctor Ollarte, el viaje del presidente de la República de Israel? Uno de los Sí, sí. principales puntos en su agenda es obtener asesoramiento y posiblemente ayuda en seguridad. Pero eso requerirá no solamente de ir a Israel y de ver cómo, en qué nos pueden ayudar, drones, armas, entrenamiento, sino que también Pegasus. se requiere, o sea, usted sí, si usted quiere tener en el Ecuador un equivalente a las fuerzas de defensa de Israel, tiene que tener la doctrina de las fuerzas de defensa de Israel. Y si usted quiere tener la doctrina de las fuerzas de seguridad interior del Estado de Israel, pues bueno, tiene que hacerlo. Las cosas a medias no resultan, don Gustavo, no resultan. A los ecuatorianos nos gusta dejar todo a medias, todo dejamos a media. La gente deja a medias los estudios, acaban la universidad y no hacen la tesis, o hacen la tesis y no van al examen de grado, cuando usted le dice a la gente que tiene que lavar algo, siempre dejan algo. La costumbre nuestra de los ecuatorianos es dejar las cosas incompletas. Entonces, si va a ir a Israel a ver cómo es en Israel, pero no va a ser como en Israel, bueno, la cosa va a seguir siendo igual. Al delito se lo persigue con fuerza dentro de los ámbitos de la legitimidad. Yo no estoy diciendo que usted vaya nomás a buscar a través de la inteligencia militar y policial a los delincuentes y los acribille en su casa. No, no, se los detiene, efectivamente. Pero si hay un delincuente que está utilizando la fuerza ilegítimamente con la finalidad de agredir los derechos de las personas, a esa persona hay que tratarla en esas mismas condiciones. Un delincuente que saca un arma en la vía pública tiene que ser neutralizado. Usted no se va a poner a conversar con el señor, como hacemos en el Ecuador. Conversamos con el señor y le matan a la chica embarazada. Le meten un balazo a alguien. ¿Ya? No, no, no. Usted no puede poner en riesgo a la población. Tiene que prevenir, tiene que reprimir el delito de Ahora, modo oportuno. Israel es Un tipo con una mundialmente pistola en conocido. la mano. El otro día he visto en las redes sociales un individuo con un arma larga, un arma de fuego larga en una moto. Se paseaba campantemente. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a lanzar el carro encima a ese señor? Primero usted termina en grandes problemas, pues porque ese es nuestro sistema. ¿Quiere ir a Ahora, Israel? Israel ha Vaya. sido muy conocido y muy criticado en el mundo por su política en materia de seguridad. Esto es realmente seguridad Sí. nacional en su relación A ver. con los palestinos. Sí, sí, pero ¿Será que nosotros se nos... aplican similares normas para combatir la delincuencia allá? Realmente no lo No, pero a ver, sabemos. cuidado, cuidado. No, no, no confundamos las cosas de la seguridad exterior del Estado Ujú. israelita que está siendo sometido, israelí, perdón, que, está siendo, que es sometido diariamente. Primero, una pésima propaganda. Nos encanta eso. Pero yo quiero saber si en el Ecuador tuviésemos un grupo irregular que nos están lanzando misiles a mansalva, si nosotros tendríamos la misma paciencia que les decimos a los israelíes que deben tener ellos. Les recuerdo que el Estado israelí, a ver, la gente dice, los israelitas son los agresores, vea, coja nomás un librito. Cuando se crea el Estado de Israel, y el Ecuador fue el primer país, el primero, no el segundo, luego vino Rusia. El primer país en reconocer al Estado de Israel somos nosotros, los ecuatorianos. Por si acaso, primero, ¿qué ocurre cuando Naciones Unidas en el año 48 reconoce el Estado de Israel? Israel es atacado por los estados árabes, que para comenzar son hartos más en número de naciones. Segundo, en población son hartos más también. Y le recuerdo que el Estado de Israel fue sometido a sucesivas agresiones con la finalidad de desaparecer a esa nación. La del 48 fue una, la del 56 fue otra, la del 67, le recuerdo la guerra de los 6 días, donde el señor Nasser, todos los días salía a decir que había que echar a los israelíes al mar, que había que eliminar el Estado de Israel.
y atacó, y Egipto basta con ver un mapa para revisar cómo, la diferencia territorial, solo la territorial, entre Egipto e Israel, y con Siria. Y de ahí también se metieron los señores jordanos. Entonces, cuando vienen los israelíes y te sacan la perimbucha, 2 millones de israelíes contra 100 millones de árabes, creo que la diferencia es harto grande. Un país que no tiene profundidad estratégica, porque Israel es un estado muy pequeño, 20 y pico miles de kilómetros cuadrados, entonces permitirse ellos que los agredan territorialmente implica perder la guerra. Y para Israel, perder la guerra no es simplemente decir, bueno, hemos perdido y hemos perdido un poco de territorio, no, implica desaparecer y que su población sea frontalmente diezmada. Entonces, el sistema de defensa de Israel responde a esas condiciones. El Ecuador tiene otras realidades. Ahora, si vamos a referirnos a seguridad interna es seguridad interna y supongo que irán a aprender cómo se hace el tema de la seguridad interna en Israel, que es bastante buena. Bien, esperemos saber qué resultados trae Lazo de esto y si la ayuda internacional que ha señalado varias veces se está buscando y se espera obtener empieza a dar resultados positivos de alguna manera. No quisiera dejar de tocar temas que tienen que ver con delincuencia de cuello blanco y con los problemas clásicos del país. En esta semana se definirá posiblemente la apelación en contra del habeas corpus concedido al ex vicepresidente de la República, al señor Glass. ¿Qué expectativas tiene usted? La Procuraduría, por otra parte, ¿es o no es parte de esto? La defensa dice que no, pero la Procuraduría sostiene que también está interviniendo en este caso. Bueno, la Corte Constitucional, nos gusta o nos desagrade, nos ha dicho que la Procuraduría no es parte en estos procesos, pero que sí puede presentar recurso. Eso lo ha dicho. Le puede parecer contradictorio, pero eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Ha dicho que no es necesario contar con la Procuraduría, pero que la Procuraduría sin ser parte puede apelar. ¿No? Cosas que dice nuestra jurisprudencia constitucional que suele ser tan confusa. Pero aquí básicamente el problema es en qué términos existe la apelación. La apelación que presenta el SNAI es básicamente un tema de la competencia del juez de ¿cómo se llama? Manglar Alto. Manglar Alto. Y no sobre temas de fondo, porque claro, uno dice, bueno, puede, por ejemplo, los jueces de segunda instancia referirse a temas que no son controvertidos, porque el SNAI ahí, graciosamente, ¿qué cambió el abogado, señor presidente Lazo? ¿Quién cambió a última hora el abogado del SNAI? Que no era el abogado que iba a defender la causa, sino otro. Ya no me diga que no hay pacto. Pero bueno, en esta cuestión, si usted nunca controvertió el tema de los informes médicos que dicen que el señor ve sangre, que está afectado, que está terrible, la inseguridad, nunca controvertió sus informes. Entonces, la apelación solo se refiere a un tema de competencia. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero yo supongo que si confirman el habeas corpus no me estarán aquí luego echándole la culpa a los jueces. Si usted es el que se defiende mal y usted es el que apela mal. Entonces, ¿qué le podemos hacer? O tal vez los jueces digan, bueno, vamos a sacarnos porque el tema de que el juez era que efectivamente es incompetente el juez. Ahora que el procurador Salvador va a estar diciendo que el fallo es nulo, eso es una interesante opinión. Las nulidades se declaran, no hay nulidades que operan de pleno derecho. Siempre una nulidad tiene que ser declarada. Sabemos que, entiendo yo que el procurador Salvador, mi amigo, sabe eso. Entonces, que diga lo que quiera respecto de que si es nulo o no es nulo. Ojo, yo soy el primer interesado en que el señor Glass vuelva a donde debe estar, porque las penas deben cumplirse. Cuando el mejor modo de fomentar la infracción penal es no juzgando, o juzgando, no condenando, o condenando mal para que no se ejecute la pena, como es en el caso de Correa, hacer que se ejecute la pena y no se cumpla. Pues entonces la gente ve entonces que es un buen negocio delinquir. Finalicemos, doctor Ollarte, con una visión general de lo que es este primer año de gobierno, no solamente del presidente Lazo, también de la Asamblea Nacional. ¿Qué balance saca usted? Usted le ha criticado al presidente en algunas ocasiones que hemos conversado por ser una persona que no toma las decisiones, por lo menos no las toma a fondo. Sí, y eso mismo con el caso de Israel. Ojalá que venga con el tema de Israel. Claro, o sea, si va a tomar la decisión, tómela, y si no, no. Si no le gusta cómo es el sistema de protección interna de Israel, no haga nada. Pero si va a traernos lo de Israel, pero no mucho, a medias, un poquito, y a veces sí, a veces no, bueno, vamos a seguir como estamos. Tenemos un primer año de gobierno
que ha tenido éxito, llamémoslo así, en dos temas. Uno, por labor propia, porque si hay que decir, el tema de la vacunación es brillante. Yo insistiré y siempre le diré al presidente Lasso que su tema de la vacunación es brillante. Debe ser de los mejores del mundo. Que si hiciera lo mismo en el resto de cosas, otro gallito nos estaría cantando. En los temas económicos no nos va mal, pero ¿por qué no nos va mal? También hay que decir lo mismo que le decíamos a don Correa, cuando se vanagloriaba de lo bien que le iba a la economía. Claro, nos decía, con petróleo de 100 y pico de dólares, déjate de cosas, pues yo te quiero ver con $5. No, ojalá que no, ¿ya? Porque una cosa es gobernar con 100 y pico de dólares el barril de petróleo y otra cosa es lo que le pasó a Maguad con $5 el barril de petróleo. Sonados todos, ¿cierto? Entonces, lo mismo nos pasa ahora, no nos engañemos, tenemos un muy, muy buen precio del barril de petróleo y también el tema de esos impuestos que don Lasso nos dijo que no a los impuestos de la campaña y luego dijo sí a los impuestos cuando tiene que gobernar. No mienta para la próxima, presidente Lasso, porque si no yo no le creo. O sea, cuando usted me dice algo, no le creo, porque yo no le creo a la gente que me miente. No tengo por qué estar esperando la segunda o la tercera mentira. Entonces yo ya más bien supongo que me va a mentir. Si me mientes una vez, me vas a mentir 2, 3, 4 veces. No podemos en el Ecuador ser mentirositos, no podemos estar mintiendo. Por eso es que la gente no nos cree. Por eso es que los ecuatorianos estamos quedando de farfullas. Por eso es que los extranjeros no vienen en el Ecuador a invertir, porque somos mentirosones. ¿Ya? Entonces, si un político que es presidente de la República tiene una campaña diciendo no más impuestos, y lo primero que hace es lo contrario. Pero bueno, esos impuestos que son sacados a gente que gana 2 lucas o algo más, naturalmente te han generado unos ingresos tributarios mayores, pero no es que tú has generado más impuestos por lo que lo deberías generar. O sea, yo me sentiría orgulloso de que el Ecuador recaude en el primer trimestre 2.500 y pico de millones de dólares porque hay más producción, porque hay más desarrollo económico, porque se vende más, porque se produce más. Entonces ahí te salen un montón de cosas, ¿ya? Y porque el Ecuador está importando más porque produce más y hay más dinero. Entonces tú tienes impuestos arancelarios, tienes el ¿Cree IVA. usted que no se está controlando la evasión paralelamente? A ver, los impuestos que son más fáciles de recaudar, usted ya sabe cuál es, el IVA, es de muy fácil recaudación, y también el impuesto a la renta de las personas en relación de dependencia, pues que es lo que se está cobrando ahora. Entonces, cuando te dicen, hemos recaudado 2.500 millones de dólares, sí, pero claro, pero eso se debe a que usted le está reteniendo en la fuente a la gente que tiene relación de dependencia. Entonces, no es que usted ha aumentado la masa de contribuyentes, sino que lo que usted ha aumentado es que con la misma masa de contribuyentes, tal vez un poco menos, usted les está cobrando más. Así cualquiera lo hace. A veces a mí me encantaría que la gente pudiese solucionar los problemas como lo hacen los políticos. O sea, que usted en su casa puede decir, necesito más plata, entonces voy a hacer tal cosa. No, si usted en su casa necesita más plata por haber circunstancias, necesita trabajar más, tener mejores ideas, y eso es lo que no hay en el Ecuador. Entonces, Con el día esto de en mañana, mente, su balance, doctor Ollarte, y hacia dónde malo, vamos. malo, parece que el presidente Lasso está empeñado y espero que esto cambie, pero esto es mi balance respecto de su primer año de gobierno. Le está pavimentando una autopista de 16 carriles por lado para que vuelva al correísmo. Eso. Gracias, doctor Ollarte. Siempre un placer. El doctor Rafael Ollarte es constitucionalista.